Este año nos tocaba organizar la cena de Acción de Gracias. Vendrían muchos familiares, así que mi suegra, con toda la tranquilidad del mundo, me dijo, espero que tú cocines toda la cena sola, ¿ok? ¿Qué? ¿Yo sola? Pregunté, en shock. Para empezar, ya estaba muy embarazada, y cada día me costaba más hacer incluso las cosas más simples. Cuando me cayó el 20 de que esperaba que cocinara para casi 30 personas yo sola, supe que era imposible. Intenté explicarle, pensando que entendería, pero simplemente ignoró mis preocupaciones. En ese momento, supe que algo tenía que cambiar. Mi nombre es Emma, trabajo en una empresa de marketing y hace poco me casé con Jake, con quien salí un año antes de dar el gran paso. Nos conocimos en una fiesta de unos amigos. No soy mucho de salir, pero en esa época varios de mis amigos estaban casándose, y la presión social empezó a hacer efecto en mí, así que cuando una compañera del trabajo me invitó a una fiesta en casa, decidí ir. Ahí conocí a Jake. Era de esos tipos carismáticos que pueden hablar con cualquiera. Yo, en cambio, siempre he sido más reservada y me cuesta abrirme con la gente. Muchos me han dicho que parezco fría o desinteresada porque no hablo mucho. A veces hasta me preguntaban cosas como, ¿estás enojada? O, ¿te pasó algo? Cuando simplemente estaba en mi mundo. Por eso, nunca me ha sido fácil hacer nuevos amigos. Aquella noche en la fiesta, ya estaba pensando en irme cuando Jake se me acercó. Emma, ¿sabes? Eres realmente hermosa. Tienes una vibra fuerte y segura. Me gusta, me dijo, viéndome directo a los ojos. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos, así que sentí el calor subir a mi cara. Tu cara está toda roja, añadió con una sonrisa. Desde ese momento, me atrapó por completo. Fue él quien empezó a buscarme, y después de 2 años juntos, nos casamos. Hace poco celebramos nuestro primer aniversario. Ambos seguíamos con nuestros trabajos, y la vida era tranquila y feliz. Hasta que un día, mientras tomábamos café en nuestro día libre, Jake sacó un tema serio de la nada. Emma, tenemos que hablar de algo. ¿Qué pasa? Pregunté, notando su expresión preocupada. ¿Qué pensarías si nos fuéramos a vivir con mis papás? ¿Qué? ¿Vivir con ellos? ¿De dónde salió eso? Me tomó completamente por sorpresa. Para ser honesta, la idea no me encantaba. Había escuchado historias de todo tipo sobre vivir con los suegros, algunas buenas y otras de terror. No estaba segura de cómo me sentía al respecto. Jake suspiró y explicó. Quiero que algún día tengamos nuestra propia casa, pero con mi sueldo no es tan fácil. Si seguimos como estamos, la mayor parte del gasto recaerá en ti. Su plan era vivir con sus papás un tiempo para ahorrar dinero antes de comprar una casa. No supe qué responder de inmediato. Algunas de mis amigas tenían suegros maravillosos, pero otras habían vivido experiencias terribles. La idea me ponía nerviosa. Mis papás te quieren mucho, Emma. Creo que esto nos ayudaría a futuro, dijo Jake con seriedad. No me había dado cuenta de cuánto había estado pensando en nuestro futuro, y cómo era algo tan importante para él. Decidí confiar en su juicio. Para ser justa, mis suegros nunca habían sido groseros conmigo. Siempre me recibían con los brazos abiertos cuando los visitábamos. Pensé que en estos tiempos las cosas no serían como en esas historias de pesadilla que había escuchado. O eso creí. Así que acepté. Jake me lo agradeció una y otra vez. Yo también quería apoyarlo. Estaba dispuesta a esforzarme por nuestro sueño de tener casa propia, pero las cosas no salieron como esperaba. En cuanto tomamos la decisión, todo se puso en marcha. En menos de un mes, ya estábamos empacando y mudándonos. El día de la mudanza, mis suegros nos recibieron con una gran sonrisa. Sabía que nos tomaría tiempo adaptarnos, pero confiaba en que podríamos llevarnos bien. O eso creí. Después de la mudanza, me sentía agotada y algo mareada. Me había tomado unos días libres del trabajo, así que planeaba dormir hasta tarde al día siguiente. Pero entonces, escuché la voz de mi suegra. ¿Hasta cuándo piensas dormir? Levántate y haz el desayuno. Mi suegra me lanzó una mirada severa. Mamá, murmuré, todavía medio dormida. A partir de hoy, todas las tareas de la casa son tu responsabilidad, y más te vale no hacerte la floja, porque habrá consecuencias. Soltó antes de salir de la habitación. Miré el reloj, apenas eran las 5 de la mañana, estaba agotada y solo quería seguir durmiendo, pero, ¿escuché bien? ¿Dijo que todas las tareas eran mi responsabilidad? Mi cerebro adormilado intentaba procesar sus palabras. Apenas era nuestro segundo día viviendo juntos, así que no sentí que podía decirle que no. Suspiré, me cambié y bajé a preparar el desayuno. Terminé de cocinar bastante rápido, como no tenía nada más que hacer.
Saqué mi celular y me puse a revisar redes para matar el tiempo. De repente, mi suegra irrumpió en la cocina. ¿Qué haces ahí sentada? Ponte a trabajar, me gritó. Pero, son las 6. ¿No es muy temprano para terminar todo? Pregunté con duda. Deja de poner excusas, si ya terminaste, entonces haz más. Quiero todo listo a las 7, ordenó con frialdad. A pesar de que ya había preparado tocino, huevos revueltos y pan tostado, a ella no le pareció suficiente. Resignada, cociné otro platillo y puse la mesa para que todo estuviera listo a la hora que pidió. Pero nadie apareció. No fue sino hasta las 7:30 que la familia finalmente se sentó a desayunar. Mi suegro probó la sopa que había hecho y frunció el ceño. Esto no tiene sabor, no puedo comer esto, soltó con desagrado. Pero cuando cocinaba para Jaque, a él siempre le gustaba así, respondí, confundida. Ahora que eres parte de esta familia, tienes que acostumbrarte a nuestros gustos, dijo mi suegra con firmeza. Sin más, tomó la cazuela con la sopa y la tiró a la basura junto con otro platillo que había preparado. A partir de ese día, ninguna comida que cocinara les parecía bien, todo lo que hacían era quejarse. Lo único que comían sin protestar era pan tostado con crema de cacahuate, pero solo porque mi suegra lo sacaba directamente de la despensa. Después del desayuno, fui directo a la habitación de Jaque, furiosa. Oye, ¿qué fue eso? ¿Por qué no dijiste nada? Le reclamé. Él suspiró, pues, es tu culpa por hacerlos enojar, ¿no? Apenas nos estamos adaptando, trata de esforzarte más. ¿Cómo que mi culpa? Sentí una mezcla de enojo y frustración, pero como apenas llevábamos poco tiempo ahí, me convencí de que tenía que aguantar. Día tras día, mis suegros encontraban nuevas formas de criticarme, y en algún punto, incluso Jaque empezó a hacerlo también. Pero un día, algo cambió. Llevábamos 2 meses viviendo ahí, y desde hacía tiempo me sentía mal. Fui al doctor para ver qué pasaba. Y me llevé una sorpresa, estaba embarazada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de felicidad. Pensé que quizá, solo quizá, esta noticia lo cambiaría todo. Tal vez ahora mis suegros y Jaque me aceptarían como parte de la familia. Emocionada, esperé hasta la cena para dar la noticia. Estoy embarazada, dije con una sonrisa esperanzada. Mi suegra apenas levantó la vista de su plato. ¿Y qué va a hacer?, preguntó sin emoción. Aún es muy pronto para saberlo, respondí. Encogió los hombros. Si no es niño, entonces da igual. Me quedé helada. Había esperado ver aunque fuera una mínima muestra de felicidad, algo que me hiciera sentir que finalmente pertenecía. Pero estaba equivocada. Incluso después de saber de mi embarazo, todo siguió igual. Mis suegros no cambiaron su actitud. Jaque no me defendió, y yo seguía despertándome a las 5 de la mañana, cocinando y soportando sus quejas. A pesar de trabajar todo el día, al llegar a casa tenía que hacer todas las tareas, sin importar cuán pesadas fueran las bolsas del súper. Nadie me ayudaba a cargarlas. Aún así, me repetía que podía soportarlo. Hasta que, cuando tenía 7 meses de embarazo, mi suegra soltó otra bomba. Este año nos toca organizar la cena de Acción de Gracias. Vendrán muchos familiares, así que espero que tú prepares toda la cena sola, dijo con total naturalidad. ¿Qué? ¿Yo sola?, pregunté, en shock. Para entonces, mi panza era enorme, y caminar ya era difícil. ¿Cómo se suponía que cocinaría para casi 30 personas yo sola? Intenté explicarle que no podría con todo, pero ella simplemente me ignoró y siguió con sus planes. Ese día fue uno de los más difíciles de mi vida. Desperté a las 4 de la mañana para empezar a cocinar. Preparé un festín de Acción de Gracias, completamente sola. Algunos de los familiares notaron lo agotada que estaba y me ofrecieron ayuda. ¿Necesitas una mano?, me preguntaron con amabilidad. Pero antes de que pudiera responder, mi suegra intervino. Es parte de nuestra familia ahora, así que debe hacerlo sola, dijo con una sonrisa satisfecha. Yo nunca pedí eso. Tuve que poner la mesa, servir la comida, llenar los vasos y después limpiar todo. No terminé hasta la medianoche. Exhausta, tomé un baño y me encerré en mi habitación. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo y me quedé en silencio. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Había llegado a mi límite. Mi suegra entró sin tocar. A partir de ahora, nosotros organizaremos Acción de Gracias cada año, y será tu responsabilidad. Buena suerte, dijo antes de salir de la habitación. Ella apenas podía encargarse de las tareas del hogar, pero no dudó en echarme encima todo el trabajo mientras mi suegro y mi esposo miraban hacia otro lado.
Ese fue el momento en el que llegué a mi límite. Y en ese instante, hice una promesa silenciosa. Algún día, me vengaría de esta familia. Sorprendentemente, tal vez porque dejé de reaccionar a sus constantes comentarios hirientes, mis suegros comenzaron a quejarse menos. Unos meses después, di a luz a un niño. Vaya, parece que de vez en cuando puede ser útil, comentó mi suegra con indiferencia, como si dar vida a un bebé fuera un simple favor que le hacía. ¿Útil? ¿De vez en cuando? Para ese entonces, sus palabras ya no me afectaban, me había vuelto inmune. En lugar de preocuparme por ellos, decidí enfocarme en las personas que realmente me querían. Mis padres vinieron a verme al hospital, colmándome de amor y cuidados, algo que mis suegros ni siquiera se molestaron en hacer. La diferencia en el trato era tan grande que estuve a punto de romper en llanto. Si esto se vuelve peor, siempre puedo volver a casa. Ese pensamiento me dio fuerzas. Pasó medio año. Mi hijo crecía sano y cada vez era más fácil cuidarlo. Pensé que ya era momento de visitar a mis padres, así que hablé con mi esposo. Quiero visitar a mis papás un rato, si estás ocupado, puedo ir sola, le dije, tanteando el terreno. Desde que di a luz, mis padres no habían podido ver a su nieto. Después de salir del hospital, mis suegros se aprovecharon de mi licencia de maternidad, manteniéndome ocupada todo el tiempo para evitar que me fuera. Pero la reacción de mi esposo fue inesperada. ¿Puedes dejar de hacer eso?, gruñó. Solo quieres correr con tus papás y depender de ellos. No. Fruncí el ceño. ¿Qué tiene de malo querer que conozcan a su nieto? ¿Por qué te molesta tanto? En ese momento, perdió la paciencia. Eres madre ahora. Deja de actuar como una niña. Te prohíbo que vayas. Quédate aquí y haz tu trabajo, cuidar la casa. Se marchó furioso, dejándome en un silencio atónito. Y en ese instante, lo comprendí. Ya no tenía caso hablar con él. A la mañana siguiente, mis suegros, claramente enterados de la discusión, aprovecharon para lanzar sus acostumbradas burlas. Que no era tan patética, se burló mi suegra, corriendo con sus papás en lugar de hacerse responsable. La miré fijamente y le sonreí. Sí, tiene razón. Ella sonrió, creyendo que había ganado. No tenía idea de lo que estaba por venir. Días después, mi esposo se fue a trabajar y mis suegros salieron a almorzar. Antes de irse, mi suegra lanzó una última orden. Termina todas las tareas antes de que regresemos. No tenía la menor intención de hacerlo. Ya había empacado mis cosas. Con mi hijo en su portabebés, salí de esa casa para siempre y me dirigí a casa de mis padres. No les había avisado, así que se sorprendieron al verme, pero en cuanto mi papá escuchó mi historia, su rostro se endureció con furia. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me abrazó con fuerza. Si necesitas quedarte, quédate el tiempo que quieras, dijo con ternura. En ese momento, todo dentro de mí se derrumbó. Por primera vez en meses, lloré sin reservas, sin contenerme. Mis padres me consolaron con suaves palmadas en la espalda y palabras de amor. Cuando finalmente me tranquilicé, mi hijo comenzó a llorar también, y todos reímos. Tal vez él nos está guiando en esta decisión, bromeó mi papá. Entonces, sonó mi celular. Era mi suegra. Oye, no has terminado las tareas. ¿Dónde estás?, gritó furiosa. No voy a regresar, respondí con calma, así que ni te preocupes. Colgué. Las llamadas siguieron llegando, pero no contesté ninguna. Unas horas después, sonó el teléfono fijo de mis padres. Esta vez, era mi esposo. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Sabes qué día es este fin de semana?, gritó. Ah, cierto. Era Acción de Gracias, la gran reunión familiar que mi suegra había insistido en que organizara. Pude escuchar la voz desesperada de mi suegra detrás de él. Dile que regrese de inmediato. Eres mi esposa, haz lo que te digo, exigió mi esposo. Sin decir una palabra, colgué. Días después, recibí un mensaje de uno de los familiares de mi esposo. La cena de Acción de Gracias fue un desastre. Mi suegra intentó cocinar, pero todo salió horrible. La comida era incomible. Algunos parientes notaron mi ausencia y comenzaron a hacer preguntas. Y cuando la verdad salió a la luz, cuando supieron cómo me habían tratado y por qué me había ido, se pusieron en su contra. La reunión terminó en caos. Todos se fueron temprano, asqueados por su comportamiento. Poco después, mi esposo y sus padres fueron completamente rechazados por el resto de la familia. Entonces, aparecieron en casa de mis padres para disculparse. Estoy reflexionando sobre mis errores. Por favor, dame otra oportunidad, rogó mi esposo. Pero la respuesta de mi familia fue firme.
Es imposible, dijo mi papá sin dudarlo. Y así, todo terminó. Nos divorciamos. Obtuve la custodia total de mi hijo, gracias al apoyo de algunos parientes. Los pagos de manutención se resolvieron sin problemas. Aunque mi esposo y mis suegros fueron horribles, el resto de la familia fue amable. Cuando el divorcio se finalizó, llamé para agradecerles. Cuídate y sé feliz, me dijeron con cariño. Mientras tanto, mi exesposo y sus padres, ahora abandonados por su propia familia, se quedaron completamente solos. ¿Y yo? Por fin era libre. Ahora vivo con mi hijo y mis padres, disfrutando de una vida tranquila y feliz. Algún día, espero poder devolver toda la bondad que recibí. Hasta entonces, atesoraré la felicidad que me ayudaron a encontrar.